El eco de sus pasos resonaba en el suelo de piedra mientras Edurne y Gaspar caminaban por el sendero angosto que llevaba a la iglesia. El edificio, de piedra oscura y cubierto por enredaderas secas, se erguía en medio de un bosque espeso y olvidado. Los ojos de Edurne brillaban de emoción. Desde niña había soñado con casarse en una iglesia antigua, con ese aire místico y casi olvidado por el tiempo. Para ella, aquel lugar era perfecto. Gaspar, por otro lado, no podía quitarse de encima una sensación extraña, como si cada sombra a su alrededor los estuviera observando, escondida detrás de los árboles retorcidos y los matorrales secos. Le parecía que el aire era más denso y pesado, y un extraño frío le recorría la espalda, pero no quiso decir nada. No quería que Edurne pensara que tenía miedo de algo tan absurdo como una iglesia antigua. Al llegar a la puerta, una figura salió de entre las sombras, un anciano de rostro serio y ojos profundos que los observaba con una mezcla de curiosidad y advertencia. El anciano los miró en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba áspera y rota. «No es lugar para bodas», dijo el hombre, mirándolos con fijeza. «Nadie debería casarse en esta iglesia, no si quiere vivir en paz». Edurne sintió un escalofrío, pero no permitió que el miedo se asomara en su rostro. Con una sonrisa nerviosa, le respondió: «No queremos molestar, solo venimos a ver el lugar». El anciano suspiró y bajó la mirada. «Aquí hace 100 años una joven fue abandonada en el altar. Su prometido nunca llegó y ella murió sola, esperando», susurró, su voz quebrándose por un instante. «Desde entonces la iglesia está maldita. Cada pareja que se atreve a casarse aquí no vuelve a ver la luz del día». Gaspar intentó restarle importancia, aunque su voz temblaba un poco. «Es solo una leyenda, ¿verdad?». El anciano no respondió, solo los miró con una tristeza profunda y se alejó en silencio, desapareciendo entre las sombras del bosque. A pesar de la advertencia, Edurne y Gaspar decidieron que la iglesia era perfecta. La historia, aunque inquietante, les pareció fascinante. Después de todo, las leyendas suelen exagerar los hechos, pensó Edurne. Sin embargo, algo en su interior se revolvía de manera extraña, como si una pequeña parte de ella le pidiera a gritos que huyera de aquel lugar. La tarde pasó rápidamente, y cuando comenzaron a alejarse de la iglesia, la niebla empezó a cubrir el bosque, envolviéndolos en un manto denso y frío. Edurne miraba las sombras alargadas de los árboles, sintiendo cómo el silencio crecía a su alrededor. Algo en aquel bosque se sentía equivocado. El viento susurraba palabras que no podía entender, y de vez en cuando le parecía ver una figura blanca entre los árboles, siempre quieta, siempre mirando. Esa noche, de regreso en su habitación, Edurne no podía dejar de pensar en la iglesia. Su mente, inquieta, le devolvía la imagen de la figura espectral que creyó ver en el bosque. Exhausta, se acurrucó junto a Gaspar y cerró los ojos, deseando olvidar aquella sensación de inquietud. Pero esa noche los sueños de Edurne fueron oscuros y extraños. Se vio a sí misma vestida de blanco, de pie frente al altar de la iglesia, pero la iglesia estaba vacía y en penumbras. A su alrededor, el frío era insoportable, y cuando miró hacia la puerta vio una sombra alargada que se acercaba lentamente. La figura avanzaba con pasos lentos y pesados, y cuando Edurne pudo ver su rostro, sintió un terror indescriptible. Era el rostro de una mujer pálida y de ojos vacíos, con un vestido de novia desgarrado. La figura la miraba fijamente, con una tristeza y rabia tan profundas, que Edurne sintió como el miedo le paralizaba el cuerpo. «¿Dónde está mi prometido?», susurró la figura con una voz gélida, casi un lamento que retumbaba en las paredes de la iglesia. Edurne intentó responder, pero ningún sonido salió de sus labios. La figura extendió una mano temblorosa hacia ella, y cuando estaba a punto de tocarla, Edurne despertó de golpe, empapada en sudor frío. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de terror no desapareció al abrir los ojos. Sabía que solo había sido un sueño, pero no podía evitar sentir que algo o alguien la había seguido desde aquella iglesia maldita. Cuando amaneció, Edurne intentó olvidar el sueño y continuar con los preparativos, pero algo dentro de ella estaba roto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro vacío de la mujer en el altar, esperando eternamente a su prometido, y sentía un frío inexplicable en su pecho. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas cuando Edurne despertó con una opresión en el pecho. Había pasado la noche en un estado de alerta constante, su mente atrapada en un bucle de imágenes oscuras y aterradoras.
el rostro de aquella novia espectral en el altar, la mirada de odio y vacío, y esa voz gélida susurrando en sus oídos. ¿Dónde está mi prometido? Pero era el día de su boda. Y Edurne intentó convencerse de que todo había sido un mal sueño, producto de los nervios y la emoción. A su lado, Gaspar dormía profundamente, ajeno al temor que la carcomía por dentro. Lo miró con ternura y se obligó a calmarse. Es solo una leyenda, una historia para asustar a los visitantes, se dijo a sí misma. Sin embargo, esa idea no le dio el consuelo que esperaba. A media mañana llegó al pequeño hotel donde se estaban preparando sus amigas y familiares. Su madre, llena de emoción, la ayudó a ponerse el vestido de novia. Las costuras impecables y la delicada tela blanca parecían envolverla en una pureza celestial, una que esperaba protegerla de cualquier mal que pudiera acecharla. Mientras se miraba en el espejo, su madre le colocó el velo, una pieza de encaje antiguo que había pertenecido a su abuela. Edurne se observó fijamente admirando el delicado encaje que caía como una niebla etérea sobre su rostro. Pero en cuanto su madre se apartó para observarla, Edurne sintió una corriente de aire frío recorriéndole la espalda, y una sombra oscura pareció invadir su reflejo. Parpadeó, pensando que su mente la estaba engañando, pero lo que vio hizo que su corazón latiera con fuerza. En el espejo, el velo ya no era blanco y puro, sino oscuro y desgarrado, como si siglos de polvo y luto lo cubrieran. La tela tenía manchas de un rojo opaco y parecía moverse como si estuviera vivo, aferrándose a su piel, envolviéndola. Edurne retrocedió, pero el velo continuaba adherido a su cabeza, apretándose contra su rostro. Intentó quitárselo con ambas manos, pero el encaje se aferraba a ella, como una red inquebrantable. En su desesperación, miró a su madre, pero ésta parecía no ver lo que ocurría. Mirándola con una sonrisa radiante, «¡Mamá, quítamelo!», exclamó Edurne con la voz temblorosa. «¿Quitar qué, cariño?», respondió su madre, confundida sin darse cuenta del horror en los ojos de su hija. Desesperada, Edurne miró nuevamente al espejo y el velo había vuelto a la normalidad, blanco y delicado, sin rastro alguno de esa sombra espeluznante que había visto. Pero el miedo no la abandonó, y aunque intentó sonreír y fingir que todo estaba bien, una sombra se había instalado en su corazón. La ceremonia comenzó al caer la tarde, y la iglesia parecía más oscura de lo que recordaba, con las paredes de piedra cubiertas de sombras que parecían moverse por cuenta propia. Mientras Edurne avanzaba por el pasillo, sentía un peso en los hombros, como si algo invisible la estuviera presionando, impidiéndole respirar con libertad. Al llegar al altar, Gaspar la tomó de la mano, y ella sintió un breve momento de alivio. Sus ojos la miraban con ternura, y por un instante el amor que compartían logró ahuyentar los temores que la atormentaban. Pero entonces, en el momento en que ambos se miraron fijamente para intercambiar sus votos, la luz de las velas parpadeó y el ambiente se volvió gélido. La iglesia entera se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando Edurne notó algo espantoso. Las figuras de los invitados parecían estar inmóviles, con rostros vacíos y miradas ausentes, como si fueran estatuas. Los labios de Gaspar se movían, pero ella no podía escuchar su voz, como si alguien hubiese robado el sonido de sus palabras. De pronto, un susurro inhumano llenó el aire, un eco helado que parecía provenir de todos lados a la vez. «¿Dónde está mi prometido?». Edurne sintió cómo el pánico le recorría el cuerpo, y en su desesperación trató de moverse, de escapar, pero su cuerpo no le respondía. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Al mirar hacia abajo vio que el velo comenzaba a deslizarse sobre su rostro por cuenta propia, cubriéndola como una tela fría y húmeda, bloqueando su visión. El rostro de Gaspar se desdibujó detrás del encaje, y en su lugar aparecieron los ojos vacíos de la novia espectral. La figura la miraba desde el otro lado del velo, con una expresión de profunda tristeza y odio acumulado. Edurne sintió que algo se apoderaba de ella, una fuerza oscura y fría que quería reclamar su vida, su futuro, su amor. En ese instante Edurne dejó de sentir su propio cuerpo. Era como si hubiera sido arrancada de sí misma. Atrapada en una niebla oscura donde sol, las últimas palabras que alcanzó a escuchar, resonando en su mente con un eco desgarrador, fueron aquellas que sellaron su destino. Él me pertenece. La ceremonia continuó en silencio, como si nada extraño hubiera pasado.
Pero cuando Gaspar miró a Edurne, encontró en su rostro una expresión desconocida, una frialdad aterradora en sus ojos. Aquella no era la mujer con la que había decidido casarse. Algo o alguien había tomado su lugar. La noche avanzaba y el aire en la iglesia se sentía denso y pesado. Los invitados, aún en estado de shock, no podían entender lo que había pasado durante la ceremonia. Edurne parecía haber cambiado en un instante, como si algo sombrío se hubiese apoderado de ella. Gaspar, inquieto, no dejaba de observarla. Sus ojos, que antes brillaban con alegría y amor, ahora estaban apagados, con una frialdad espeluznante que hacía estremecer a cualquiera que la mirara. Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a salir de la iglesia, intentando sacudirse la extraña sensación que había impregnado el ambiente. Pero cuando el último de ellos cruzó la puerta, las enormes puertas de madera se cerraron con un golpe seco, dejándolos a Edurne y a Gaspar atrapados adentro. Gaspar, sobresaltado, corrió hacia la puerta y empujó con todas sus fuerzas, pero ésta no se movió ni un centímetro. La iglesia los había encerrado, y el silencio era tan profundo que apenas podían escuchar sus propias respiraciones. «Edurne, ¿qué está pasando?», preguntó Gaspar, mirando a su esposa con preocupación. Pero Edurne no respondió. En su lugar comenzó a caminar lentamente hacia el centro del altar, sus pasos resonando con un eco hueco. Su figura parecía más rígida, casi inhumana. Gaspar sintió un escalofrío al ver cómo ella se detenía en el centro y alzaba la mirada hacia el oscuro techo de la iglesia con una expresión de profunda tristeza en el rostro. De repente, las velas que rodeaban el altar comenzaron a apagarse una a una, hasta que la iglesia quedó casi completamente en tinieblas. Solo quedaba una luz débil y parpadeante que lanzaba sombras grotescas sobre las paredes. Fue entonces cuando Gaspar sintió un viento helado y en el aire se escuchó un susurro familiar. «¿Dónde está mi prometido?». El corazón de Gaspar latía con fuerza mientras miraba a Edurne, que seguía inmóvil, con los ojos perdidos en la oscuridad. Intentó acercarse a ella, tomarla de la mano, pero cuando lo hizo sintió que la piel de su esposa estaba fría, más fría que el mármol, y al mirarla de cerca notó que sus facciones se habían endurecido, casi como si se hubieran vuelto de piedra. «Edurne, ¿eres tú?», susurró sin poder ocultar el miedo en su voz. En ese instante, el velo oscuro y desgarrado que Edurne había visto en su sueño apareció de nuevo, envolviéndola en una sombra que parecía retorcerse con vida propia. Gaspar dio un paso atrás, aterrorizado, al ver cómo el velo cubría lentamente el rostro de su esposa, dejando a la vista unos ojos oscuros y vacíos, los ojos de la novia espectral de la que tanto les habían advertido. Con una voz inhumana, profunda y llena de dolor, Edurne comenzó a hablar, pero no era ella quien hablaba, era algo mucho más antiguo y oscuro. «He esperado un siglo de soledad, de tristeza, de odio», dijo con un susurro que helaba la sangre. «Mi amor me abandonó aquí y ahora he encontrado a alguien que ocupará su lugar». Gaspar sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el miedo lo paralizó. Intentó moverse, correr, pero una fuerza invisible lo mantenía pegado al suelo. Era como si la iglesia misma lo estuviera sosteniendo, obligándolo a permanecer ahí, frente a aquella figura espectral que alguna vez había sido Edurne. De repente la iglesia comenzó a llenarse con una música tenue, una melodía antigua y lúgubre que resonaba en las paredes como un eco de tiempos pasados. Era la misma canción que había sonado en la boda de la novia maldita, la que esperaba en el altar cuando su amor la abandonó. La figura de Edurne extendió una mano hacia Gaspar, y aunque él quería resistirse, sintió cómo sus pies se movían solos, llevándolo hacia ella. Era el último baile. La novia espectral lo reclamaba como suyo. Gaspar, con lágrimas en los ojos, sintió que sus fuerzas lo abandonaban mientras el espíritu oscuro que habitaba el cuerpo de su esposa lo envolvía en un abrazo helado. Sus movimientos eran lentos y pesados, como si cada paso lo llevara más cerca de la muerte. La música continuaba y el frío era insoportable. Cada nota le arrancaba un poco de vida, un suspiro que se perdía en el aire. Cuando el baile terminó, Edurne lo miró con los ojos vacíos y una sonrisa triste. La voz de la novia espectral resonó una vez más. «Ahora eres mío para siempre». En ese momento, Gaspar sintió cómo su vida se desvanecía, cómo su alma era arrastrada hacia las sombras, hacia un vacío sin fin. Su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte, mientras la figura de Edurne se desvanecía lentamente en una nube de niebla que se disipó en la penumbra de la iglesia. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos encontraron la iglesia, la escena era desoladora. En el altar,
yacía Gaspar, con el rostro congelado en una expresión de terror eterno. No había rastro de Edurne, y sus amigos y familiares jamás volvieron a verla. Con el paso de los años, la leyenda de la iglesia maldita creció. Los aldeanos decían que, si te acercabas a la iglesia en una noche de luna llena, podías escuchar el eco de una música lejana y ver, en las sombras del altar, a una pareja bailando su último vals. Un joven y una novia espectral, atrapados, en un baile eterno, en una maldición que jamás conocería fin. Nadie volvió a casarse en esa iglesia, y las puertas permanecieron cerradas para siempre, guardando el secreto de la novia y su última víctima, atrapados para toda la eternidad en un amor que se convirtió en horror. Así termina la historia de Gaspar y Edurne, atrapados en un baile eterno y maldito en la iglesia donde el amor se volvió terror. ¿Te atreverías a casarte en un lugar así? ¿O piensas que el amor verdadero podría romper cualquier maldición? Quizás algún día otra pareja desafíe las sombras de esa iglesia, aunque corran el riesgo de unirse a ese vals eterno. Si te ha gustado esta historia de horror y misterio, no olvides suscribirte a Zona Relatos de Terror, donde siempre encontrarás las historias más oscuras y espeluznantes que te harán mirar por encima del hombro. Dale like, comparte con quienes se atrevan a escuchar esta historia y activa la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Soy Marcos y siempre los estaré esperando en la oscuridad. Nos vemos en el próximo relato.